Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a Tirar un Pocos Minutos. Estamos en Breve Historia de la Filosofía con el doctor Daniel Schigel y hoy vamos a hablar de este pensador a lo mejor un tanto confuso en sus letras, en su lírica, en su lógica textual, como lo es Heidegger. Dos preguntas, como siempre, ¿cómo estás? Y la segunda, ¿por qué Heidegger considera que hay que volver a hacer la pregunta por el sentido del ser? Puedes comenzar, adelante. Bien, bien, gracias. Sí, Heidegger, lo que vos dijiste es cierto, es complicado para leerlo porque es complicado incluso entre los alemanes, por lo que me han Sí, contado en la sí, sí. universidad, por la manera en que usa el lenguaje, ¿no? Pero lo que encontramos generalmente son palabras muy largas, ¿no? Las traducciones se las pone con rayitas, ¿no? Conectando. Por ejemplo, ser en el mundo, Ujú, o ser para nosotros, sí. ¿no? Ujú. Todo pero en alemán esas palabras son una sola. Lo que pasa es que los alemanes hacen mucho esto de juntar varias palabras en una, ¿no? Ah, Si uno ya. aprende a cortarlas, ahí empieza a entender un poco mejor. Yo Ok. aprendí unos niveles de alemán y bueno, me di cuenta de eso, de que no era tan complejo. Lo que pasa es que él también interpreta esos conceptos que él utiliza, que son conceptos de sentido común, digamos, para los alemanes, de una forma original, porque él entiende que el lenguaje Ujú. tiene una serie de conocimientos sedimentados, ¿no? Pero lo que trata es de iluminar eso que está contenido en esas palabras. Es como volver un poco Sí, al romanticismo, ¿no? Con su sí, sí, concepción sí. de que hay un espíritu de la época que se expresa a través del arte y también de la palabra, ¿no? Y es uno de los aspectos que lo va a hacer interesante para Lacan. Por ejemplo, Lacan era amigo de Heidegger, pasaban juntos las Ujú, vacaciones y ujú, Lacan usa mucho este recurso al neologismo, ¿no? A tomar ujú, distintas palabras y juntarlas y armar ujú. otra que, digamos, en alemán es más natural, pero en francés es mucho más Sí, sí. complejo y original y también da más lugar a la polémica, ¿no? Y a decir Ujú. de qué me está hablando este hombre, ¿no? Pero digamos que no es que Heidegger haga un uso tan extraño del lenguaje para los alemanes, aunque sí les da un sentido diferente, ¿no? Ujú. Porque usa mucho el tema de la etimología de las palabras, ¿no? Él entiende que cuando uno separa las palabras en partes y busca el origen de esas palabras, tanto en el griego como en el alemán, que para él están emparejados en ese sentido, encuentra esos conocimientos sedimentados, ese saber sobre el ser que él trata de volver a recuperar, ¿no? Como dice. Por eso su filosofía es también un manejo del lenguaje, ¿no? Una reflexión sobre el uso de determinados términos de expresión común, como cuando habla, por ejemplo, de la angustia. Él dice, cuando uno se le pregunta a alguien que está angustiado, eh, ¿por qué estás así? La persona contesta, no es nada. Y él dice, bueno, justamente se trata de la nada, o sea, empieza después a divagar sobre esa cuestión, ¿no? También Heidegger ha sido muy criticado por la forma en que usa el lenguaje, sobre todo por los filósofos analíticos o los Sí, sí, sí. positivistas, ¿no? Que Cierto. plantearon desde Carnap, por ejemplo, que es el modelo de lo que no sería el lenguaje científico, ¿no? Porque no tendría correlación con nada en los fenómenos, ¿no? Como cuando Heidegger dice la nada nadea o cosas así, que no es que Heidegger no las haya dicho, pero sacada fuera de contexto y presentadas así fríamente Sí, suenan pues ridículas. parece. Sí. Y eso fue como una manera para justificar hacerlo motivo de burla, aunque en realidad hay otros pensadores, sobre todo en Alemania, Sí. como Alain Badiou, por ejemplo, que lo consideran al filósofo más grande del siglo XX. Entonces, me parece que merece respeto y merece atención. Por Cierto. supuesto, hay aspectos de su vida enmarcados en el contexto que le tocó en suerte que son muy cuestionados y no me parece tampoco correcto utilizarlos como para desmerecer su filosofía, ¿no? Sí. Digo, es cierto que hubo una adhesión de Por la juventud clase, al marxismo, nazismo. que habla mucho, y Sí. también es cierto que en algunos textos de lecciones que él impartía se notan ciertas expresiones xenófobas, racistas y demás, pero que eran muy comunes en esa época
no hay que descontextualizarlo, tampoco se trata de justificarlo, ¿no? No. Si tiene algunos aspectos que son repudiables y los tiene, hay que aceptar eso, pero hay toda una polémica hoy en día con respecto a si aceptar su filosofía o seguirla implica seguir también su posición política. Yo creo que no, creo que tiene muchos elementos rescatables. Y de hecho, Sartre, por ejemplo, que era un filósofo filocomunista, tomó un montón de elementos del pensamiento de Heidegger, Sí, estando en una concepción que algunos dirían es lo opuesto, ¿no? Con su afirmación de la libertad y demás. Entonces, exacto. yo creo que, como siempre, cuando uno expone a un filósofo hay que defenderlo como si uno fuera ese filósofo, ¿no? Ponerlo De como momento. si el espíritu del filósofo te embargara y vos hablaras, y a través de vos hablara de ese filósofo, ¿no? Me parece que es la forma Claro, adecuada de enseñar y que después, por supuesto, se lo puede discutir y se lo puede cuestionar, pero una vez que se lo haya entendido, ¿no? El problema de muchos jóvenes es que quieren criticar sin antes haber entendido, ¿no? Sin exacto, comprender en función del exacto, contexto. exacto. Entonces ya parten de que esto no sirve, de que esto está mal, porque tal o cual dijo que no valía la pena y se pierde por ahí de cosas que son interesantes, que son planteos importantes. Ujú. Eh, bueno, yendo al grano, cuando Heidegger se hace la pregunta por el sentido del ser, hay que contextualizar esto, hay que pensar que Heidegger era un pensador que era católico y que había sido monaguillo y que al principio se había dedicado a la teología, pero después se dirige hacia la filosofía y vamos a notar que cuando él habla del ser y del sentido del ser, si uno reemplaza la palabra ser por la palabra Dios, podría tranquilamente entender su filosofía como una especie de teología negativa al estilo de Scoto Eriúgena o alguno de los pensadores medievales. O sea, tiene cierta pesadez en el lenguaje y cierta forma de exposición que nos recuerda a la escolástica, pero en realidad él negaba que él se ocupara de Dios cuando hablaba del ser o del sentido del ser, porque, bueno, entendía que en su época plantear esto en términos de Dios era extemporáneo y aparte él entendía que si uno confundía al ser con Dios, estaba confundiendo al ser con el ente, ¿no? O sea, el punto de Ujú. partida de la filosofía de Heidegger es lo que él llama la diferencia ontológica. Él dice, la filosofía ha confundido al ser, ¿no? Cuyo sentido él quiere determinar, haciendo la pregunta ¿qué es el ser? Lo ha confundido con un ente, generalmente con un Ujú. tipo de ente o con el ente supremo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el caso de Platón, el verdadero ser estaría en las ideas, ¿no? Sí, Acuérdate muy que bien. Platón planteaba que las cosas sensibles eran copias de las ideas eran entonces el modelo, el Ujú. verdadero ser estaba en las ideas y las cosas eran como una especie de mezcla de ser y no ser, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, Ujú. las Minos valoraba por su carácter cambiante, por su carácter de apariencias sensoriales, ¿no? Entonces, lo que dice Heidegger es que si uno se hace en serio la pregunta ontológica, que es la pregunta por el sentido del ser, ningún ente es superior a otro, sino que todos están puestos en pie de igualdad y el ser sería lo que todos tienen en común, ¿no? Un poco Ujú. como volviendo al planteo de Parménides, ¿no? De la unidad Ujú. del ser. Ujú. Hay multiplicidad porque las configuraciones que el ser adquiere a lo largo de las distintas épocas es diferente. Son los mundos con los cuales los hombres se encuentran, en los que están arrojados sin haber elegido el mundo que te tocó en suerte, pero el mundo es solo la manifestación de ese ser que siempre se sustrae a cada una de esas formas que adquiere en distintas épocas, ¿no? Ahí hace un planteo donde no establece una distinción entre lo que sería realidad y apariencia, ¿no? Para él eso también es parte del problema de la historia de la filosofía. La Ujú. filosofía siempre ha identificado al ser con lo que consideraba el ser más verdadero, que es el ser más estable, el ser que tiene que ver con la permanente presencia de algo, y él considera que en realidad lo propio del ser es la temporalidad. Por eso el primer texto importante que él escribe y el más orgánico se llama Ser y Tiempo, porque era una Claro. tesis en la que buscaba hacer una identificación entre estos dos términos, ¿no? El de ser y el de temporalidad.
Entonces ya empieza con una discusión de todas las filosofías anteriores, considerando que todas han errado cuando han hecho la pregunta por el ser, al confundirlo con alguna clase de ente, ¿no? Los medievales con Ujú, Dios, los modernos con el sujeto, los antiguos con las esencias eternas o con la idea de Dios como motor inmóvil en Aristóteles o la sustancia como contrapuesta al accidente. Entonces se plantea que tanto la sustancia como el accidente, tanto la idea como la cosa sensible, todos son. Entonces la pregunta por el ser va más allá, va más lejos, ¿no? Entonces él plantea que el ser es como la luz, ¿no? Hace una especie de metáfora donde dice que así como el ser hace ser a los entes, ¿no? Que son múltiples, pero el ser es uno solo, ¿no? Es la ujú. unidad de todo eso que Sí, sí, sí. existe. De la misma manera, la luz ilumina las cosas, ¿no? Y las hace visibles, pero ella misma permanece invisible para nuestros ojos, ¿no? Nosotros no Ujú, vemos a la luz, vemos las cosas ujú, iluminadas por ella. Entonces, el ujú, ser sería como la verdad que ilumina a los entes, que los ujú, saca del fondo oscuro, del fondo de unidad en el cual están escondidos y los pone ante la presencia, ¿no? Pero ese fondo del cual sale cada uno de esos entes y asoma para que sea eh, algo presente para el hombre, como fondo queda como escondido, ¿no? Que desaparece de nuestra vista. Y eso es lo ujú, que él llama el olvido del ser, ¿no? Es como que nos hemos olvidado de esa luz que ilumina los entes y los hace visibles para nosotros y que no es visible en sí misma, ¿no? Por un mm, problema de posibilidad de ver, ¿no? A medida en que el hombre se identifica, y eso pasa desde los griegos, ¿no? Con su capacidad de percibir y sobre todo a través de los ojos, ¿no? La identificación entre ver y conocer, ver y ser consciente de algo, hay un ocultamiento de lo invisible, ¿no? Lo invisible que sería ese fondo de ser del cual las distintas cosas van emergiendo, ¿no? Suena un poco místico todo esto, ¿no? ujú, Poco, poco realista, si se quiere, mm, pero para él es un planteo que hay que recuperar porque él entiende que en la época actual vivimos en un mundo de entes, en un mundo de cosas, ¿no? Sería como decir, bueno, estamos haciendo una crítica filosófica a la era de la imagen, a la era del consumo, ¿no? A la era del apego a los objetos, ¿no? A las cosas que sí. en realidad son efímeras y dan una satisfacción que siempre resulta insuficiente, ¿no? Entonces, de Ujú, alguna manera, detrás de esta pregunta por el ser, que parece muy abstracta, hay un cuestionamiento de tipo ético, ¿no? Con respecto a la edad contemporánea. Lo que pasa es que no se hace desde la moral o la ética kantiana, como podría haberlo hecho, ujú, desde una moral del deber, sino desde ujú. esta idea del olvido, ¿no? Del olvido de lo fundamental. Como que el ser es lo fundamental y ese ser ha sido olvidado. Por Ok. eso te decía que es como plantearse una perspectiva casi religiosa, ¿no? Como cuando alguien dice nos hemos olvidado de Dios, ¿no? Nos hemos olvidado de la verdadera fuente de todas las cosas que existen y por las cuales sentimos apego en la vida cotidiana, ¿no? Y él dice que este olvido solo puede ser superado por el mismo que ha sufrido de este olvido, que es el hombre, ¿no? Por eso cuando él empieza a desarrollar lo que él llama su ontología fundamental, ¿no? Ontología entendida como teoría del ser, empieza curiosamente por una especie de antropología, o sea, lo que hace Ujú, primero es describir la existencia, ¿no? Como ujú, característica propia del hombre, porque él dice que el hombre es el que ha olvidado el ser y es el que puede recordarlo también, ¿no? ujú, El que sufre este ocultamiento del ser y que al mismo tiempo puede iluminarlo de nuevo, ¿no? A través de lo que él llama la verdad. La define como, en el sentido griego de la palabra, que es aletheia. Aletheia es un concepto negativo que quiere decir desocultamiento, ¿no? Es como si la verdad del ser estuviera velada, ¿no? Estuviera ujú, oculta, y habría que correr ese velo, desocultarla y así iluminarla, ¿no? Traerla a la luz otra vez.
Lo cual nos recuerda un poco el concepto platónico de la reminiscencia, ¿no? Sí. Él apela a ese concepto como esta concepción que tenía Sócrates de que los hombres viven como ciegos, como perdidos en un mundo de imágenes y de reflejos, y que el filósofo debe apelar a un reconocimiento de ese olvido, ¿no? Porque lo que planteaba Sócrates es justamente que sabíamos la esencia de las cosas, pero las hemos olvidado, ¿no? Y justamente la interrogación del método socrático planteaba un método para recuperar ese recuerdo, ¿no? Así que hay como una analogía con el planteo platónico, ¿no? También para Heidegger esta época, la época contemporánea, la del siglo XX, es una época que se ha olvidado del ser y la interrogación filosófica pasa por recuperar eso que se ha perdido, ¿no? Que ha sido olvidado. Excelente. Por eso hay que interrogar al único que se puede preguntar por el ser, que tiene una comprensión del ser, que es el El hombre. hombre. Dice, el hombre es el único ente que además de ser un ente, digamos, tiene todavía contacto con el ser, o sea, puede hacerse la pregunta por el sentido Puede del ser. ser. Es el único ser que lo hace, el único ente que lo hace, ¿no? Y para poder entender qué es el ser, hay que preguntarle al hombre. Y el hombre lo sabe porque el hombre es un existente. Y después, bueno, hay que entender qué quiere decir esto, ¿no? Pero el punto de partida va por ahí. Suena muy abstracto, Mm, pero vamos a ver que después se va volviendo cada vez más concreto y más relacionado con la vida cotidiana. mm, ¿Cuál es el ser del hombre para Heidegger y qué relación tiene con el mundo? Bueno, justamente cuando él interroga por el ser, dice hay que preguntarle al hombre, porque el hombre es el que se hace la pregunta por el ser, se la ha hecho siempre, pero equivocando la respuesta, ¿no? Lo que él dice es que la filosofía ha confundido al ser con un ente, Obviamente. generalmente el ente supremo, como dijimos antes, Dios o las esencias o lo que sea. Ujú. Pero, ¿cuál es el ser del hombre? O sea, ¿cuál es su esencia? ¿No? Y dice, lo propio del hombre es que el hombre es un existente, ¿no? Y Exacto. recupera este concepto de Kierkegaard. ¿Te acordás que yo te mencionaba que Kierkegaard en su época no fue muy aceptado y son los pensadores del siglo XX los que los van a recuperar, ¿no? Uno es Sartre y el otro es Heidegger. Heidegger antes de Sartre. Y lo recupera sin nombrarlo, porque no hace alusión a Kierkegaard, pero es clara la influencia cuando él plantea que el hombre es el único existente, ¿no? ¿Y qué quiere decir para Heidegger que el hombre existe? Bueno, él también hace un juego con las palabras, ¿no? Como te decía, busca el saber sedimentado en los Ujú. términos que utilizamos, y dice que existir viene de existere, que significa estar fuera, ¿no? O sea, lo propio del hombre es que está fuera. Eso quiere decir que está abierto al mundo. El hombre es un ser que está abierto al mundo, es un ente que está abierto Ujú. al mundo. Ujú. Por eso la relación básica del hombre es siempre con el mundo, no hay hombre fuera del mundo, siempre es alguien que está en el mundo, ¿no? Ser en el mundo, dice Heidegger, poniendo guiones en el medio. Y que está abierto al mundo quiere decir que está abierto en dos sentidos, en dos dimensiones. Por un lado, abierto a las cosas que lo rodean, ¿no? El hombre está en contexto, está en una determinada circunstancia. En una circunstancia que no eligió, digamos, es algo que tiene que ver con lo que los griegos llamaban el destino. Uno no eligió nacer en una determinada época, en un determinado lugar, no eligió que le tocara, por ejemplo, estar en México, en Argentina y padecer esta cosa de la cuarentena y el coronavirus. Son circunstancias que nos tocan en suerte y están más allá de nuestra libertad, ¿no? Por Sí. eso Heidegger dice que el ser humano está en estado de eyecto, lo cual quiere decir que está arrojado al mundo, ¿no? El mundo Sí. ya estaba ahí cuando llegó, cuando uno nace ya está el mundo ahí, Ujú. pero esto que es estar arrojado al mundo y que podemos confundir con lo que la religión llama la caída, como desde un estado paradisíaco, es también un error, digamos. Es verdad, pero también error porque es cierto que hemos caído al mundo, pero no desde otro estado superior. Eso sería un presupuesto. En realidad, cuando nacemos ya estamos caídos desde el principio, digamos. Este, ya nacemos llorando, digamos, nacemos Claro. llorando por nacer a un mundo que no elegimos, ¿no? Bueno, muchos no, pero algunos psicoanalistas recuerdo que hablaban del trauma de nacimiento, ¿no? Un poco Heidegger parece referirse a esto. Hemos caído a un mundo que no elegimos, ¿sí? Estamos en esta circunstancia,
Nacemos en un mundo lleno de una carga simbólica que está dada por el lenguaje y de objetos con los cuales nos relacionamos de determinada manera a partir de un conocimiento práctico que tiene que ver con el uso que hacemos de ellos, ¿sí? Sí. Y esto es un estar permanentemente fuera, ¿no? Ujú. De hecho, no es natural lo que hace Descartes, por ejemplo, de interrogarse si el mundo existe o no existe. En la vida cotidiana el mundo existe evidentemente, está ahí y estamos constantemente relacionándonos con él, ¿cierto? No hay un adentro y un afuera. Ahí sigue un poco la línea de Husserl, que yo te mencionaba en algún momento, que hace la crítica de plantear una conciencia cerrada y afuera un mundo desconocido de cosas en sí, ¿no? Husserl hablaba de la intencionalidad de la conciencia como esta apertura de la conciencia hacia un mundo tal como lo vivimos, ¿no? No se plantea el mundo de la ciencia como cosa en sí, sino el mundo tal como lo vive el hombre en sus circunstancias. Y esto es lo que va a rescatar Heidegger de Husserl. De hecho, Heidegger era discípulo de Husserl y Sí. recupera el concepto de fenomenología, aunque lo interpreta a su propia manera, ¿no? Él entiende que fenomenología es la iluminación del fenómeno para descubrir lo que está escondido detrás de él, que sería el ser. Entonces, interpreta a Husserl como mejor le cabe, ¿no? Pero toma de Husserl esta idea de romper esa separación, esa división entre una interioridad y una exterioridad, ¿no? El hombre está en el mundo, está arrojado al mundo y en constante relación con las cosas del mundo y con los otros hombres, ¿no? Ese es un punto de Wow. partida que no podemos eludir. Podemos llamarlo prejuicio, dudarlo, ponerlo entre paréntesis como hacía Descartes, pero eso es inútil porque nos lleva a puras especulaciones, ¿eh? Por eso él plantea que su filosofía es una filosofía de la vida cotidiana y una filosofía concreta, la relación que tenemos concretamente con las cosas que nos rodean y con las otras personas, ¿no? En el mundo que nos tocó en suerte. Y por otra parte está esto de la existencia en un sentido temporal, ¿no? En un sentido temporal uno está como fuera de sí en el sentido de estar abierto siempre hacia el futuro, ¿no? Pensando en lo que está por venir. La dimensión del futuro es central para Heidegger. Tiene que ver con el proyecto. Uno su vida la proyecta. Y proyectar quiere decir arrojar hacia adelante, ¿no? Él dice que nuestro propio ser es algo que proyectamos, porque en realidad tenemos que llegar a ser, ¿no? El ser no está dado de entrada, no es que yo soy alguien, ¿no? Yo podría decir, yo soy padre, yo soy profesor, yo soy hijo de alguien, hermano de otra persona, pero todo eso no es lo que yo realmente soy. Lo que yo realmente soy es mi proyecto, es lo que quiero llegar a ser, ¿no? Que tiene que ver con alcanzar un ser que no tengo de entrada. O sea, de entrada somos más bien una nada y esa nada tiene que llenarse de contenido, tiene que darse a sí misma un ser y lo hace con las decisiones que va tomando a lo largo del curso de la vida. Bastante parecido a lo que planteaba Kierkegaard, ¿no? Y que va a Cierto. plantear después Sartre. Entonces, se trata de la vocación, ¿no? El llamado de la vocación a ser uno mismo, ¿sí? La llama el llamado de la conciencia, ¿no? Él entiende que cuando hablamos de la conciencia no es la conciencia moral, sino el hecho de que algo nos está evocando, nos está llamando, y eso es el ser que todavía no tenemos. No tenemos el ser y tenemos que conquistarlo con las decisiones que tomamos a lo largo de la vida, con las cosas que vamos haciendo, las decisiones que tomamos, cómo nos vamos generando un ser que no tenemos. Por ejemplo, tomar la decisión de casarnos, de tener hijos, de conseguir un trabajo, de dedicarnos a algo, por ejemplo, la filosofía o la psicología, Mm. y sentir que por ese camino vamos a llegar a un ser y se nos va toda la vida buscándolo, ¿no? Heidegger dice que nos llega la muerte sin haberlo alcanzado nunca, ese ser que estábamos buscando. En realidad, si lo Wow. alcanzáramos en algún momento, la vida perdería sentido. El sentido Ok. tiene ese carácter de vacío, ¿no? De Alta, ¿no? realizable. Claro, si se alcanzara y se conquistara, ¿para qué seguir existiendo, no? Entonces la Bien. existencia tiene este carácter abierto, tanto en espacio como en tiempo, ¿no? Eso es lo que Bien. él entiende por la existencia humana. ¿Qué sería entonces el ser ante los ojos? ¿Qué es el ser a la mano? La mano. Y, Mm. ajá.
y cómo organiza la mundanidad del mundo. Es una pregunta compleja, espero Sí, poder... bueno, esos son los conceptos que hacen que Heidegger sea odioso. Sí, 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 de hecho, Porque él, bueno, la dice mundanidad del el mundo. existente como ser en el mundo, entonces dice, bueno, tenemos que ir desmenuzando estos conceptos, a los cuales él llama existenciarios o existenciales, que no son Bien. conceptos cerrados, sino que son conceptos que nos interrogan sobre nuestra existencia concreta, ¿no? ¿Quién soy en la vida cotidiana? ¿Qué es el mundo que me rodea, al cual he sido arrojado? ¿Y qué relación tengo con él? ¿Cuáles son los medios a través de los cuales me conecto con el mundo? Entonces dice que se va a ocupar primero de la mundanidad del mundo, o sea, como decir la esencia del mundo, ¿no? Uno dice la pizarroneidad del pizarrón, la Mm, mesidad de la mesa, la mundanidad del mundo, ¿no? ¿Cuál es la esencia del mundo? Bueno, el mundo, dice él, es una red de relaciones entre cosas que se nos presentan de dos maneras, ante los ojos y a la mano. Con eso, bueno, utiliza términos de la vida cotidiana para referirse a dos actitudes que podemos tener ante el mundo. Una que es la que suele adoptar el filósofo, que es la actitud contemplativa o teorética, ¿no? Es decir, ujú, bueno, yo estoy frente a un objeto y me pongo como sujeto frente al objeto, lo contemplo y lo describo, ¿no? Como podría ser la fenomenología de Husserl, que pretendía eso, ¿no? Una descripción sin prejuicios de las cosas como se nos presentan. claro, Pero él dice que antes que eso está algo previo, ¿no? Que es la relación que cotidianamente tenemos con las cosas. sí. Yo no me quedo parado frente a una silla y me pongo a pensar, ¿qué es esto? Y Sí, digo, sí, bueno, es un objeto, silla, con patas. No, ¿qué hago cotidianamente cuando me encuentro con una silla? Me siento. siento, me siento en ella. Pero eso ya es un saber de la silla. Ya sé cuál es la esencia de la silla al usarla y sin tener que interrogármelo, ¿no? Por eso hay como una especie de crítica a la subjetividad, como la entendía Descartes o cualquier filósofo moderno, que es otro aspecto que le gustaba mucho a Lacan de Heidegger, ¿no? Sí, La crítica a la subjetividad como conciencia, ¿no? Como conciencia de un objeto determinado y más bien esta idea de la práctica, ¿no? Del uso práctico de los objetos, que nos da cierto. su verdadera esencia, tal como en la vida cotidiana sucede, ¿no? Heidegger dice que cuando una persona, por ejemplo, entra a un aula, ve entorno. Ver entorno es la manera como conoce, ¿no? Uno Sí. echa un vistazo y en ese vistazo ya ve las cosas en una determinada localización, cuya relación no es una relación espacial cuantitativa, como podría Ujú, plantearlo la física, sino que ujú, tiene que ver con las relaciones de utilidad, ¿no? Por ejemplo, ujú, uno entra a un aula y está el pizarrón ahí enfrente y las sillas de este lado, y ujú, uno tiene que sentarse ahí en la silla, entonces ya está ujú, en una posición subordinada en ujú, relación con quien va a ocupar la posición de profesor, ¿no? Que va a estar frente a uno. Y el profesor a su vez tiene su escritorio, su silla, su pizarrón. Al lado del pizarrón está el borrador, las tizas. Entonces, ¿qué es una tiza? Bueno, es algo para escribir en el pizarrón. ¿Qué es el pizarrón? Un instrumento para que podamos escribir en él. El borrador sirve para borrar y volver a escribir. Bueno, todo entonces está ya con un sentido propio, ¿no? O sea, sí, hay una sí. red de relaciones de significatividad, dice Heidegger, que hace que las cosas ya tengan un carácter simbólico por sí mismas en la vida cotidiana, porque nada se nos presenta como desconocido. Esa es una actitud Ujú, filosófica. Pero hagamos de cuenta que yo no sé nada. Por eso también critica la idea de Husserl de una filosofía sin supuestos. Él dice, sin supuestos no podríamos movernos en el mundo. Suponemos que el pizarrón está ahí para escribir en él, que las tizas sí. sirven para eso. Suponemos al Ujú, entrar al aula que tenemos que sentarnos enfrente y no en el escritorio. Si uno se ujú, sienta en el escritorio, enseguida será sancionado, ¿no? ujú, Entonces, cada cosa está en el lugar que le corresponde de acuerdo al uso que va a tener. Está el ejemplo de los artesanos, generalmente, porque un poco como crítica a lo que es la sociedad capitalista, que entiende ha llevado a esta producción en masa de objetos tecnológicos que pierden el lugar
que uno les podría dar en la vida cotidiana, en la utilidad que deberían tener y su sentido. Piensa, por ejemplo, en el carpintero que tiene su banquito, su mesa de trabajo, tiene su madera con la cual construye cosas. Entonces, ese tiene como un perfecto dominio del sentido de las cosas del mundo en el cual está inmerso, que es el mundo de la carpintería, ¿no? Entonces ahí el mundo está entendido no como un conjunto de cosas materiales, sino como un conjunto de relaciones de uso entre las cosas. Y obviamente todo lo que se usa para algo, ¿no? Uno usa determinados instrumentos para desarrollar cierto producto, por Sí. ejemplo, construir un armario, pero eso a su vez es para alguien. Y ese alguien es un hombre que va a utilizar esas cosas, ¿no? Entonces, en última instancia, todo útil es útil para otro útil que es útil para otra cosa y así hasta llegar, en última instancia, a un fin último de la cadena que es el hombre. Entonces, el hombre usa las cosas y a su vez es el fin al cual las cosas se orientan y se dirigen. Y esa es Wow. la estructura del mundo en la vida cotidiana, ¿no? No está diciendo nada extraño, se está diciendo cómo nos manejamos habitualmente con las cosas, ¿no? La mundanalidad Eh, del mundo es así de simple. Lo dice con términos complicados para que eso que en la vida cotidiana se da por supuesto quede iluminado, ¿no? Como te decía, esa ok. cuestión de desocultar lo que está oculto. Lo más oculto, dice él, es lo más evidente, porque es lo que está ahí en la cotidiana todos los días. Todos los días estamos manejando útiles y haciendo cosas con ellos, pero ningún filósofo hasta ahora se ha interrogado sobre estas cosas y esta manera práctica de relacionarse con las cosas, salvo quizá Marx, ¿no? Él admite que en Marx hay una apreciación de esto por la exaltación del trabajo, ¿no? Pero él remite más bien al trabajo artesanal, ¿no? Que sería el que nos da una comprensión del ser de las cosas en la vida cotidiana. Ok. ¿Quiénes somos en... ¿Quiénes somos en la vida cotidiana? Y como nosotros en la un... vida ah, cotidiana somos, dice él, uno más del montón, digamos, ¿no? Entonces él establece que la concepción habitual del sujeto es una concepción equivocada, porque en la vida cotidiana no nos comportamos como personas individuales, como distintos de los demás, sino que nos comportamos como uno. Él dice que estamos sometidos a la dictadura del uno, dice la dictadura del uno. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Él habla del uno o del impersonal, ¿no? mm, Es la existencia, como él dice, inauténtica, la de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué hay que hacer en estas circunstancias? Contesto, por ejemplo, uno debería respetar la cuarentena, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quién un es uno? general. Ujú. Es alguien en general, no es nadie en particular, digamos. Esa sería la manera de vivir en la existencia cotidiana de las sociedades de masa, ¿no? Donde las personas no actúan como individuos, como podíamos ver en el caso de Atenas, donde los hombres libres eran individualidades probablemente distinguidas unas de las otras, sino que en la vida cotidiana actual actuamos como uno más, ¿no? Es lo que se hace, lo que se dice, por eso él también dice el sé, ¿no? De las oraciones impersonales. Se debe hacer la cuarentena, pero ¿quién es ese que debe hacerla? Y es uno. ¿Y quién es uno? Y somos todos. Todos en Ya. general, pero nadie en particular. Ahora, si alguien viola la cuarentena, ahí sí pasa a convertirse en una persona distinguida, digamos, Por del resto, nombre. Sí, con nombre y apellido, sí. sí, sí, sí. Pero ese es objeto de una sanción colectiva, ¿no? Eso lo vemos muy claramente ahora. En otras épocas yo daba otros ejemplos para explicarlo, como cuando hay una mundial de fútbol, Sí. imagínate si uno hinchara para el equipo contrario del propio país, ¿qué tipo de reacción tendría en los demás, ¿no? Lo menos es que sea mal visto, pero
supongamos, no sé, se me ocurre, yo soy argentino, entonces supongamos una final Argentina-Alemania. Si yo hubiera entrado a un café, ¿no? Donde están todos enfervorizados mirando el partido, a decir Alemania, ¿qué hubiera pasado? Bueno, me hubieran echado patadas. O sea que hay una sanción colectiva que es una dictadura en sí misma. Es curiosamente una dictadura democrática, porque no es nadie el que asume la autoridad, sino que está distribuida entre todos. Eso se parece mucho a lo que Rousseau llamaba la voluntad colectiva, ¿te acordás? Cuando Sí, él sí, sí. hablaba de esa voluntad general que en democracia se transfiere a aquel que va a ocupar la autoridad, ¿no? El Ujú. presidente, pero que se puede recuperar cuando él no ejerce de acuerdo a esa voluntad popular. Heidegger está advirtiendo en contra de esta masificación, ¿no es cierto? Donde tenemos una dictadura disfrazada de democracia. Y en eso le doy totalmente la razón. Quizá él no advertía que, bueno, con el nazismo pasó exactamente lo mismo. Es raro que no se haya dado cuenta. Y Ser y Tiempo es un texto escrito en la década de 30, muy poco antes de que el nazismo se hiciera centro del poder en Alemania, ¿no? O ya estaba pronto a llegar al poder. Y además Ujú. Heidegger adhería activamente pensando que el nazismo traía este, una sangre nueva y un ideal de héroe que él veía reflejado también en su obra cuando él hablaba del hombre que entra a la vida auténtica. Y sin embargo, nada hay más inauténtico que el nazismo o cualquier otro movimiento de masas, ¿no? Donde lo que vale es justamente lo que él mencionaba sobre la dictadura del uno. Es curioso, ¿no? Cómo un pensador puede plantear términos tan fuertes y no advertir que es aplicable a su propia situación, ¿no? Él no se Claro. da cuenta, como que ignoraba. Él pensaba que él podía ser el filósofo consejero del rey, del estilo platónico, este, y quería algo así en relación con Hitler. Después, bueno, se decepcionó y se apartó del partido nazi, pero cuando los aliados tomaron el control en Alemania, le quitaron la posibilidad de dar clases por sospechoso de adherir al partido nazi, aunque no hizo nada concreto, no tuvo ninguna acción concreta a ese respecto, pero de todas maneras sí es claro que adhería a esa posición que era justamente contraria a su crítica a la masificación, ¿no? Imperante en ese momento, Claro. paradójicamente. Eh, Este, tratando de no caer ni en la masificación norteamericana ni en la rusa, optó por la masificación nazi, no desarrolló la mejor elección posible, ¿no? claro. De todos modos, se plantea muy interesante esto del uno y que ese uno sea un dictador, y lo es, lo vivimos cotidianamente, ¿no? Sí, sí, Es completamente. la dictadura de la opinión pública, ¿no? Sí. Lo que se dice, lo que se debe hacer y lo políticamente correcto. Vos y yo lo padecemos constantemente, así que eso es algo claro, ¿no? Eh, Entonces, el con- somos cotidianamente, ¿sí? Perfecto. El concepto de angustia es clave en la filosofía de Heidegger. ¿Qué sentido tiene y cómo nos afecta? Claro, el tema es que él dice que la manera de relacionarnos con el mundo no pasa solamente por el uso que hacemos de los objetos de la vida cotidiana, sino también por lo que él llama temples anímicos o estados anímicos, que él dice que nos ponen en contacto con el ser de las cosas. Es como una primera aproximación al contacto del hombre con el mundo en el cual está arrojado, ¿no? Nos da cuenta de ese estar arrojados a un mundo que no elegimos muchas veces en estados depresivos, donde nos apartamos de las cosas y perdemos el interés, ¿no? Es como la retracción de la libido, ¿no? Como diría Freud. Ujú. Para Heidegger tiene este sentido de descubrir de golpe que nada nos interesa, nada destaca en el mundo, como para llamarnos la atención. Pero eso tiene un sentido positivo para Heidegger porque cuando estamos en esos estados de angustia, lo que Ujú. ocurre es que perdemos de vista el interés por cada cosa particular y el fondo del ser del cual esas cosas emergen sale a la Ujú. luz, ¿no? Entonces, de golpe ya nada particular me interesa porque es el ser lo que me está interrogando de alguna manera.
el ser de las cosas mismas, ¿no? Y mi propio ser como vocación. Es cuando uno dice, bueno, ¿pero qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué estoy acá soportando esta situación de cuarentena? Eh, Le- sobreviviendo, poder trabajar y uno se angustia, ¿no? Es lógico que se angustia. Lo que ocurre, dice Heidegger, es que la angustia es algo que no resulta demasiado agradable, ¿no? Es un sentimiento que tendemos a rehuir y para evitarlo lo que nos aconsejan siempre es volvernos a ocuparnos con las cosas, ¿no? Es como si uno con la angustia fuera sustraído del mundo, de golpe ya nada interesa demasiado, ¿no? Eso como ese duelo por la vida misma, ¿no? Podríamos decir. Y lo que nos recomiendan siempre, primero es decir que ya va a pasar, ¿no? Cuando nos preguntan qué te pasa, contestamos no es nada, porque no es nada en particular lo que nos está afectando, sino que es el hecho mismo de ser, de existir en este mundo que nos tocó en suerte. Entonces estamos arrojados a ese mundo y notamos eso que no deberíamos notar, porque cotidianamente deberíamos estar perdidos entre las cosas ocupándonos con esto o aquello, ¿no? La se- se- ocupación ajá. es algo que ¿Será nos evita la preocupación. será el ocio, la actividad, entonces la forma de huir a la angustia? En realidad es la actividad, o sea, el ocio Ok, es lo que más incrementa la angustia, porque ok. te mantiene esta distancia con las cosas particulares, las que deberían generarte interés, y te mantiene en ese estado de angustia ante el ser, ¿no? Ante el hecho de ser arrojado a un mundo que no elegiste. Eso es lo Ujú. que la angustia nos está diciendo. Es esa nada, porque no es nada en particular, ¿sí? Entonces, la manera de huir de la angustia es ocupándonos de nuevo con las cosas, ¿sí? O sea, volver a meterse, dice él, en el tráfago del mundo, en el mundanal ruido, ¿no? En las cosas cotidianas. Porque Wow. total es algo que va a pasar, ¿no? En algún momento la angustia se te va a pasar. Eso es lo que siempre nos recomiendan los amigos, ¿no? Juntate, tomar, bueno, ahora es un poco complicado de hacer eso, aunque sea por medios digitales, ¿no? Pero volvé a meterte en el mundanal ruido, ¿no? Como decían los españoles en esta Ajá. vida cotidiana de constante Right. cambio y ocupación y preocupación, ¿no? Por Y perder supuesto. esa distancia. ¿Qué sería entonces la temporalidad para Heidegger con todo esto que ya mencionas? Bueno, justamente lo que nos pone a la vista esta angustia, ¿no? Que nos saca del mundo, es Sí. comprender que nuestro ser, ¿no? De eso se trata, es existencia temporal, ¿no? Finitud. Entonces, nos pone a la vista de lo que Heidegger llama el ser para la muerte. Ujú. Él dice que en la vida cotidiana siempre la actitud es la de la inautenticidad, ¿no? O sea, la manera de meterse en el mundo y sumergirse en él es a través de cosas como las habladurías, la vida de novedades, la ambigüedad. En las habladurías serían las cosas que se dicen, ¿no? Esas cosas que son los rumores, que no vienen de nadie y no van hacia nadie, y nadie se hace cargo, pero llenan de alguna manera el vacío que implicaría el silencio, porque el silencio dice es algo de eso que nos angustia porque nos aparta de la vida cotidiana y hace que el ser se presente, ¿no? En el silencio el ser habla, dice él. La vida de novedades es eso de buscar las noticias, las últimas noticias sobre el coronavirus, por ejemplo, y Sí, estar encendiendo la televisión a cada rato para ver qué pasa con ese tema. Y la claro. ambigüedad es que todos lo damos por ya sabido, ¿no? Yo ya sabía que iba a pasar esto, ya sabía que iba a haber una pandemia, y no es cierto, pero es una manera de consolarse, ¿no? Sí, sí, sí. Disminuimos la fuerza de lo que irrumpe, ¿no? De golpe en la vida cotidiana y nos trastorna a través de la ambigüedad de decir que, bueno, ya sabíamos que eso iba a pasar cuando no es verdad, ¿no? Entonces, todo eso nos saca de la vista del hecho de que somos para la muerte, ¿no? Esa es la parte más dura, quizá, de todo ser y tiempo, pero es lo Sí. que nos pone en la constatación de que estamos arrojados a una vida finita, ¿no? Que somos mortales. Habitualmente la muerte, dice, es una cosa del uno también. Uno se muere, ¿no? Yo también, pero todavía no. Digamos.
en lo posible de viejito, de otras de 100 años. Sí, sí, sí. Claro, cosas como las pandemias nos ponen más a la vista esta finitud y mortalidad, ¿no? Por eso esta desesperación de encontrar la vacuna y demás, cuando en realidad es como querer curarnos de la condición humana, que es la condición de la mortalidad y la condición de esta fragilidad que caracteriza la existencia de cualquiera, ¿no? Y Exacto. nadie está libre de esto, ni siquiera el más poderoso y rico del mundo evita el hecho de ser para la muerte, como dice él. Entonces, ser para la muerte tiene que ver con mi muerte, que es algo intransferible, digamos, y que me lleva a la autenticidad, porque lo único que, o sea, alguien puede vivir por mí mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer que alguien decida por mí, digamos, es más fácil, decía Nietzsche, obedecer que mandar, Sí. pero la muerte es intransferible, nadie puede morir por mí, mi muerte es mía, y es lo más auténtico que tengo. No es la Wow. muerte de uno cualquiera, es la mía, ¿no? Entonces, ahí es cuando me doy cuenta de que soy mortal, lo que debería hacer, dice Heidegger, y el llamado de la vocación tiene que ver con esto, y también lo que él llama la conciencia, es plantearme si esto que estoy viviendo ahora fuera lo último y fuera a morirme en un rato, ¿es lo que quisiera estar haciendo? Si realmente quisiera estar haciendo esto, entonces estoy viviendo una vida auténtica. O sea, vivir una vida auténtica es vivir con la constante presencia de la certeza de la muerte, que para alguien podría ser en realidad una locura o una neurosis. Para Sí. Heidegger es la autenticidad de la existencia. Eso es vivir como héroe, la existencia cotidiana. Es saber que esta vida que tengo se puede acabar en cualquier momento. De hecho, podría pasar que se me cayera el techo en la cabeza ahora y ya está, se terminó. Entonces, si yo puedo preguntarme si esto fuera lo último que haría en mi vida, es lo que estaría haciendo ahora, o en realidad Ujú. estaría haciendo otra cosa, y digo sí, yo igual elegiría hacer esto, ahí es cuando entro a la vida auténtica, ¿no? Es como que tomo las riendas de mi propia existencia. Excelente. ¿Y cómo evolucionaría la teoría de Heidegger hasta una teoría del acontecimiento? Eso es lo que pasó después de Ser y Tiempo, digamos. Después de Ser y Tiempo, Heidegger iba a escribir un segundo tomo, que era El tiempo y el ser, ¿no? Era como el cierre, ¿no? Por el cual terminaba identificando al ser con la temporalidad. Pero ese proyecto no llegó a realizarse y lo que tenemos es una serie de ensayos que él va a ir publicando, algunos y otros no, otros quedan como inéditos. De hecho, hay un montón de textos inéditos que se están publicando ahora, donde hace un cierto cambio en su concepción, porque si bien es cierto que en Ser y Tiempo la palabra parecía como algo fundamental, no era lo central, digamos, no era lo central de su interrogación. Entonces, Heidegger hace como un giro lingüístico y empieza a plantearse que la apertura al ser se da a través de la palabra, porque solo nombrando hacemos que las cosas que estaban en ese fondo indistinto del ser se conviertan en entes que se presentan ante nosotros en la existencia cotidiana, ¿no? Fíjate que en Ser y Tiempo es más fundamental el ser a la mano. Ahora pasa a ser fundamental el nombrar, ¿no? El nombrar es un acto que genera realidad, ¿no? Las cosas son en la medida en que las podemos nombrar y así las sacamos de ese fondo oscuro, de ese caos previo, y ese nombrar es sobre todo el nombrar poético. El nombrar del poeta es el que hace ser a las cosas lo que son. Por eso cada etapa histórica de la humanidad ha tenido textos fundacionales que han sido básicamente textos poéticos. Por ejemplo, entre los hindúes están los textos sagrados originales, los Upanishads, por ejemplo, ¿no? O el poema del Mahabharata. En el caso de los griegos tenemos la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Como textos fundacionales. Entonces, el ser aparece a través del lenguaje, ¿no? Ahí hay un interés por la poesía, sobre todo la poesía romántica, un rescate de la poesía romántica. Entonces, Heidegger va a ir por ese lado, la recuperación de la palabra creadora, ¿no? Que desoculta lo que estaba oculto como verdad, como iluminación. Y
Después también hay todo un desarrollo por el cual la palabra aparece como acontecimiento, ¿no? Es algo que hace que las cosas aparezcan y se muestren, y esos acontecimientos que